póngame atención porque él está hablando de la preexistencia, de la eternidad. Y está diciendo, este cordero estaba preparado mucho antes que los corderos que estaba ofreciendo Moisés en los sacrificios. Este cordero va a venir a quitar el pecado del mundo. Porque los corderos que había con Moisés solo cubrían el pecado. No lo quitaban. Solo cubrían el pecado. El Cordero de Dios, según Juan, nos está enseñando que dice que cubre el pecado y lo quita. Entonces creo que la celebración de la Santa Cena es mayor todavía, porque, hermano, trae una administración poderosa. Cuando usted se enoja con alguien, hermano, y le duele mucho, tarda a veces hasta un mes, una semana, un año en quitarse ese rencor, ese dolor de su corazón. Pero si usted deja que la Santa Cena hoy, cuando se le presenta al Cordero, le traiga poder para entender que Cristo Jesús ya existía en la eternidad y nos formó a nosotros para que viniéramos a la tierra y ahora entráramos a ese misterio tan hermoso cuando estamos comiendo el pan, cuando estamos bebiendo el vino, hermanos, sucede un montón de milagros, sucede un montón de proezas. Pero entonces hay que entender lo que la Biblia nos enseña. Hermano, usted y yo en la eternidad éramos espíritus. Y ya lo he explicado yo en los discipulados acá que hemos comenzado. Entonces el espíritu de uno lo envían al vientre de una mujer para que dentro de la mujer se estén formando los huesos, se estén formando el sistema, hermano, sanguíneo, el sistema nervioso, y a los 9 meses salga un bebé. Pero la misma ciencia no logra entender qué es lo que produce vida dentro del vientre de una mujer, pero se tiene que poner la semilla. Porque si la mujer no recibe la semilla, no puede haber un fruto. Ahora tenemos que entender eso, porque hoy, hermano, la iglesia es una entidad femenina que se le tiene que poner la semilla, pero no el esperma de un hombre, sino el esperma de la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no se deja embarazar de la palabra de Dios y no la puede dar a luz. Le damos una promesa, ¿verdad? Como hoy predicaban en las ofrendas, que el Señor le dio una promesa a Pablo y así las que iban a salir de la cárcel, pero no se embarazan de esa promesa, hermano, y cuesta más trabajo. Pero cuando una persona se embaraza de la palabra de Dios, está dispuesta a darse, ¿qué? A luz. Por eso María se dejó embarazar, no de José, sino se dejó embarazar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero no fue en una relación sexual, sino fue oyendo ¿qué? Hermanos, hermanas, con todo el respeto que usted se me merece, ¿cómo la conquistaron? Ah, si le hablaron bonito, hermano, y usted cayó ¿qué? Redondita. Ahora se imagina que cuando oímos nosotros la palabra de Dios, ahora note usted acá la importancia, me voy a apurar, hermano, en la administración de la palabra. Ahora, note usted que la presentación del Cordero de Dios es para salvación. Diga conmigo, la presentación del Cordero de Dios es para salvación. Lo voy a llevar a otra dimensión porque sé que el Espíritu Santo le quiere bendecir. No es lo mismo que lo apunten a usted cuando recibió a Jesucristo en su corazón, lo apuntan en el libro de la vida. ¿Cuántos ya fueron apuntados en el libro de la vida? Amén. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, se abre un libro. Y en ese libro escriben mi nombre y mi apellido. Ahora le voy a enseñar otro libro. La Biblia nos habla de un montón de libros que la gente desconoce. Le voy a enseñar que no es lo mismo el libro de la vida que el libro del Cordero de Dios. Miren, hermano, mucha gente se va a quedar a la gran tribulación porque cambiaron la gloria de Dios por el judaísmo que entrara al nuevo pacto. Por eso nosotros tenemos que enseñar para que se quite mucha ignorancia de la palabra del Señor, porque ahí va mucha gente todavía queriendo matar el cordero, todavía rociarle a la gente, hermano, la sangre de un animal cuando Jesús ya vino a hacer un mejor pacto con nosotros. Ahora mire lo que dice acá, se lo estoy señalando. Apocalipsis nos habla,
hermano, de lo que va a ser el libro del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Y hermano, aquí no es Juan el profeta que dijo, he ahí el Cordero de Dios. No, aquí es Juan el apóstol, el que era discípulo, el que había oído los latidos del corazón del Señor. Miren lo que sucede. Ya tiene ahí el libro de Apocalipsis 21, 27. Si ya lo tiene, diga bien. Dice la versión de las Américas: y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación, ni el que practica mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro del Cordero. Ah, caray. ¿Cómo? Aquí hay tres cosas bien cardíacas, hermano. Tendríamos que parar. Miren los temas que tendríamos que parar. Que es cometer abominación. Número 1, porque dice que nadie va a entrar a la Jerusalén celestial de los que cometen abominación, de los que cometen injusticia y de los que cometen mentira. Diga conmigo, no me voy a enojar. Pero dígalo de corazón, porque si no, no me animo a seguir predicando. Diga, no me voy a enojar. Le puedo asegurar que todos los que estamos aquí todavía cometemos las tres cosas. Y por eso necesitamos la Santa Cena, para que nos dé el Señor poder para dejar la abominación, para dejar la mentira, para dejar la injusticia. Según la Biblia, la abominación se vio en el sacerdocio de Elí. Hay muchos ejemplos, pero le estoy comentando uno de los que ya vimos con usted acá en el discipulado. Dice la Biblia que Dios escogió a una familia llamada, hermano, como cabeza Elí. Y Elí empezó a idolatrar a sus hijos. En lugar de amar a Dios, le entregaron un sacerdocio, pero él empezó a amar más a sus hijos. Sus hijos, en la entrada del templo, dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres del templo, y Elí no los corregía. Entonces el Señor le había dado una promesa a Elí, que él se iba a sentar junto con su casa a tener un sacerdocio, pero como cayó en idolatría de sus hijos, el Señor le dijo, ya no te voy a dejar que sigas ministrando el del templo. Ahora tus hijos ya no tendrán privilegio sacerdotal por la abominación que han causado en mi casa. Miren qué tremendo. Eso solo por hablar de una de las abominaciones. Va pues otra. Esaú dice que era un hombre que, ya lo vimos apenas, que causaba inmoralidad sexual porque había menospreciado que la primogenitura, había menospreciado la bendición y se casó con dos mujeres que le habían hecho estragos, hermano, a los papás de Esaú. Y dice la Biblia que eran hombres indignos, hombres bestiales dentro de la misma casa de Dios. Pero no solo se está refiriendo a las relaciones sexuales, porque después de eso viene la injusticia. Por eso me encantan más los cultos presenciales, porque mire, yo prediqué este tema en la mañana y luego los hermanos me dicen, usted le repite todo. Le digo, no, siempre hay cosas nuevas que el Señor nos enseña, y así repitiera 100 veces el mensaje, 100 veces el Señor nos enseñaría algo nuevo, algo nuevo. Ahora se imagina cuánta fornicación y adulterio ha habido en nuestras generaciones. Cuánta mentira ha habido en nuestras generaciones, cuánta injusticia de muchos padres que aman a unos y a otros no, atienden más a unos y a otros no, y los padres queriendo amar a sus hijos se vuelven ¿qué? Injustos. Ya nos metimos en problemas, ¿verdad? Pero note usted que para heredar, porque aquí está hablando de heredar la nueva Jerusalén, que se va a abrir un libro del Cordero. Acá en el libro de la vida es para que usted recibiera a Jesucristo como su Salvador. Pero después tiene que hacer obras
obras de justicia para caminar y alcanzar una estatura de madurez. Y al ver Dios que usted está teniendo una estatura de madurez, lo escriban, lo inscriban ahora en el libro del Cordero. Pero para que lo inscriban en el libro del Cordero, no tiene que haber mentira, no tiene que haber engaño, no tiene que haber injusticia, no tiene que haber abominaciones. Hermano, cualquiera diría, ya no entré. No pongamos excusa, porque para eso nos dan el pan y nos dan el vino, para tener poder, para vencer la mentira, el engaño, la injusticia y las abominaciones. Una abominación, hermano, es cuando a un niño, hermano, lo violan y va creciendo, se casa, se mete con su mujer y de repente da a luz un hijo, una hija, y de repente no vemos por qué es violento, porque en su niñez hubo alguien que lo violó y produce hijos inseguros o hijos violentos. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena del Señor, los códigos de la sangre del Cordero de Dios nos ayudan a identificar dónde está la abominación, dónde está la iniquidad, dónde está la injusticia, dónde está la mentira. Por eso Pablo escribió, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y entonces ahora al participar de la mesa del Señor, Él nos va a indicar en nuestra genética. No esté juzgando al que tiene al lado, no esté juzgando al que esté al frente de usted. Mire cuál es lo que el Señor quiere ayudarle a usted para despojarse y logre heredar el reino de Dios. Y en la semana, el miércoles para ser específicos, le enseñamos cómo ver el reino, cómo entrar en el reino y cómo heredar el reino. Porque la Biblia dice que mucha gente solo va a ver el reino. Y lo va a ver porque recibieron a Jesucristo en su corazón, pero no comenzaron a hacer obras para manifestar que eran hijos de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Verdad que sus hijos manifiestan su carácter? ¿Verdad que sus hijos manifiestan su forma de pensar? Y de repente usted sabe, ¿de dónde salió este? ¿Quién será su papá? ¿Quién será su mamá? Y ya después bien orgulloso dice, pero se parece tanto a mí que no puede engañarme. Ahí se da cuenta entonces usted que tiene ¿qué? Su genética. Pero entonces si nosotros ya aceptamos a Cristo y nos inscribieron en el libro de la vida, tenemos que ir haciendo obras para que después nos inscriban en el libro de ¿qué? Del Cordero. Hay otro libro, hermano, que se llama el libro de las memorias de Jehová, que está en el libro de Malaquías. Hay otro libro que se llama el libro de las guerras de Jehová, que está en el libro de Crónicas. Hay varios libros, hermano, y para eso es el discipulado. Porque mire, si usted ha peleado batallas con el Señor, no en sus propias fuerzas, con el Señor, es el libro de las guerras. Ahí escriben, a ver, Pedro Martínez llegó a los reyes, tuvo que vencer la idolatría que había en el lugar, la incredulidad, la falta de fe para dar, porque mire, uno llega a lugares donde la gente no le quiere dar nada a Dios, ni siquiera su tiempo. Ni siquiera su tiempo. Entonces en ese libro de las memorias se mira si yo estoy peleando en mis propias fuerzas o en las fuerzas del Señor. El tema no es los libros. El tema es ahorita que nos están presentando ¿qué? Al Cordero. Ahora mire que el inicio de nuestro Señor Jesucristo fue que vino y lo presentaron. Vino y lo presentaron para que nos diera ¿qué? Salvación. Pero ya al final del libro de Apocalipsis, ahí están inscritos los que vencieron la iniquidad, la maldad, la injusticia, y los inscribieron para que heredaran y entraran a la Nueva Jerusalén. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren heredar el reino de Dios? No solamente ver el reino de Dios. Ya hablamos de Nicodemo, ¿verdad? Que a él le dijeron, tienes que nacer ¿qué? De nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Después de haber nacido de nuevo y recibir a Jesucristo en el corazón, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Ahorita usted vio que los hermanos empezaron a hablar lenguas, ¿verdad? De repente la gente se asusta y dice, ya me cambiaron el culto. Y ahora estos locos desquiciados, ¿qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? Sencillo, hermano, solo estamos hablando en lenguas porque viene un bautismo del Espíritu Santo
que nos hace hablar en otras lenguas. Y en esas lenguas se manifiestan los dones, porque aquí se manifestó ahorita a la luz de sus ojos el don de fe, el don de hablar lenguas, el don de la interpretación de lenguas. Pero muchos cristianos ni siquiera han recibido los dones del Espíritu Santo, y los tenemos que recibir porque son un regalo de Dios. Entonces mire qué interesante, nos presentan al Cordero para que el Cordero nos invite a entrar a la vida ¿qué? Eterna. Pero no solamente a la vida eterna, sino entrar a la nueva ¿qué? Jerusalén. Hermano, porque aquí es otro tema también un poquito largo, porque mire, Dios había hecho una Jerusalén terrenal, eso es Israel. Había hecho una Jerusalén terrenal para que se conectara con el cielo, pero falló. Falló el pueblo de Dios y tuvo que entonces levantar una Jerusalén ¿qué? Celestial. ¿Quién es la Jerusalén celestial? Nosotros. La iglesia ahora es la Jerusalén ¿qué? Celestial. Pero tenemos que llegar, la meta es llegar a la Jerusalén ¿qué? Celestial. Entonces hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén ¿qué? Espiritual. Y hay una Jerusalén ¿qué? Celestial. Miren los puntos de contacto que el Señor nos pone para que crezcamos espiritualmente. Ya me detuve acá en estos versículos. Pero entonces, hermano, les empecé a hablar a los hermanos todas las veces que proféticamente presentaron al Cordero de Dios en el pasado. Hermano, hombres de Dios que estaban presentando al Cordero cuando Juan tuvo la oportunidad de señalar al Cordero de Dios. Pastor que no señala al Cordero de Dios puede ser ladrón o salteador, eso dice la Escritura. Por eso yo ahorita le estoy señalando ¿a quién? Al Cordero de Dios, le estoy presentando al Cordero de Dios, porque hay gente que ya dejó de señalar, hermano, al Cordero de Dios. Ministerios que ya no tienen el nombre de Cristo, sino que tienen el nombre de ¿qué? De personas. Ministerio de fulano de tal persona. Ya no es el ministerio de Cristo, sino ahora es el ministerio de hombres. Gracias a Dios esta iglesia se llama Iglesia de Cristo Betel. Pero se imagina que se hubiera llamado, con todo perdón pastores, ¿verdad? Que se hubiera llamado Iglesia de Cristo Gume y Guisa. Caray, yo no me presento aquí, hermanos. Yo no me presento aquí porque digo, caray, estos hermanos, ¿a quién están anunciando? Ya no están anunciando a Cristo. ¿Se están anunciando a quién? A sí mismo. Y usted conoce un montón de ministerios que ya no dice Iglesia de Cristo, sino que tienen los nombres de ¿qué? De las personas. Cuidado, porque Juan dijo que se tenía que señalar ¿quién? Al Cordero de Dios. Ese era Juan el Bautista, pero no era Juan el Bautista, era Juan el profeta. La mayoría lo conoce como Juan ¿qué? El Bautista, pero él era un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, porque Dios iba a levantar nuevos profetas en el Nuevo Testamento. Mire esto tan impresionante. Y ahí Juan el apóstol, ya no Juan el profeta, Juan el apóstol presenta al Cordero de Dios para que se te pueda inscribir no solo en el libro de la vida, sino en el libro de ¿qué? Del Cordero. Ahora reflexionemos, hermano, porque esa es la importancia de la predicación. ¿Cuáles son tus obras? Ya nos metemos en problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras que estás haciendo para Dios? ¿Cuáles son las obras justas? Porque mire, una de las cosas que se había ordenado en el antiguo pacto, por eso le digo que es una sombra de lo que nosotros íbamos a hacer en el nuevo pacto. Una de las cosas que se ordenó para poderse comer al Cordero de Dios, hermano, en el antiguo pacto, ¿por dónde se comenzaba a comer el Cordero? Por la cabeza. La ley de Moisés decía que cuando una familia se juntaba para comerse al Cordero, una vez que se les había presentado el Cordero, se le tenía que comer la cabeza. ¿Cuántos han comido barbacoa? ¿Nadie? ¿A quién no le gusta la barbacoa? A todos les gusta, gloria a Dios. Pero mire, yo fui con un pastor que cubro. El pastor que cubro tiene una hermanita que vende barbacoa. Entonces la hermana, como ama a su pastor, va
y le lleva la cabeza del borrego y se la pone. Y luego cuando vio, me dijo, ahí está, pastor, cómanse la cabeza. Yo le dije al pastor, ¿sabes qué significa esto en lo espiritual? Me dijo, no. Jesús dijo que se tenía que comer la cabeza del cordero para empezar a trabajar, ¿qué? Nuestros pensamientos. ¿Cuántos tienen ya los pensamientos de Cristo? No lo hemos logrado, hermano, y lo tenemos que lograr. Tenemos que alcanzar los pensamientos de Cristo. Que las 24 horas usted esté pensando los pensamientos de Cristo. Pero cuando la gente le digo que piense los pensamientos de Cristo, piensa que solo todo es así, alas, una aureola. No, los pensamientos de Cristo tienen una dimensión impresionante. Dígame un pensamiento de Cristo. Porque Él dijo a través del profeta Jeremías, mis pensamientos, hablando de Cristo, ¿verdad? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Eso quiere decir que entonces la gente anda por sus propios, ¿qué? Pensamientos. Y anda por sus propios, ¿qué? Caminos. Por eso yo le pregunto a usted, si usted ya tiene unos 10, 15, 20 años de cristiano y no sabe los pensamientos de Cristo, sospecho que ha vivido una religión. Dígame un pensamiento, a alguien aquí en este lugar que salve a este pueblo, que diga un pensamiento de Cristo. Que sean uno como tú y Fíjese, el Padre y el Hijo platicando. Mira, Señor, este pueblo es idólatra, es pecador. Siempre está transgrediendo la ley. Siempre está transgrediendo los mandamientos. Padre, por favor, démosle poder para que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Pero hermano, si dijéramos vamos a hacer barbacoa, o nos dirían, ponle tal chile. No, ese chile no es bueno. Mejor póngale este otro chile. Y ya después la barbacoa ya no sale tan rica porque los hermanos se enojan de que cada quien le quiere poner ¿qué? Su chile. Pero tendríamos que llegar a la unidad de ¿qué? De los pensamientos para que todos estemos de acuerdo de ponerle el chile que es el indicado para que se haga ¿qué? La barbacoa. Les estoy poniendo ejemplo terrenal para que entendamos ¿qué? Lo espiritual. Bueno, ahí hay un pensamiento de Cristo, gloria a Dios. Dígame otro pensamiento de Cristo. Sí. Hermanos padres, aquí viene la justicia, ¿verdad? De Dios. ¿Los honran sus hijos? Hay padres que sí tienen hijos que los pueden ¿qué? Honrar. Pero hay padres que tienen a sus hijos que son escardos y espinas, que son generaciones que solo causan dolor y sufrimiento. Y a pesar de que a ellos les causan dolor y sufrimiento, ahí están detrás de ellos y no dejan que Dios haga su perfecta voluntad. Mire qué tremendo. Porque son, hermano, generación de escardos y espinos. Aquí entra rápido, hermano. Dígame una generación que produjo escardos y espinos, porque esos son los pensamientos también de Dios. Caín y Abel, para ponerle rápido un ejemplo. ¿Quién era escardo y espino y quién era justo delante de Dios? Caín era ¿qué? Una generación que causaba puros problemas. Y Abel era un hombre que buscaba al Señor y levantaba ¿qué? Altares al Señor. Mire que la presentación del Cordero de Dios tiene que ver con que tu altar esté bien. Porque si ya te presentaron al Cordero de Dios y no has levantado tu altar, hay un problema. Este es un altar. ¿Cuántos saben que este es un altar? Pero la gente no trae sus diezmos. La gente no trae sus ofrendas. Y el proyecto que tenía el pastor para hacer un templo grande no se ha podido hacer porque la gente no se mete en los pensamientos de ¿qué? De Dios. Hermano, yo a veces le digo a los hermanos, miren qué bonito. Le dije que llegó un pastor que invité, vio el terreno y me dijo, pastor, ¿sabe qué vi? Una escuela. Después hablaba con la hermana y me decía, hermano, hace mucho tiempo que yo he querido poner aquí una escuela de ministros. Y yo dije, ya estamos en el mismo ¿qué? Sentir. Estamos buscando los pensamientos ¿de quién? De Cristo. Los pensamientos, mira, hasta se me hizo la carne china, hermano, porque necesitamos entender los pensamientos de
de Cristo Jesús. Perdone. Nosotros no le vamos a hacer igual, hermano, que la iglesia imperial. ¿Sí sabe cuál es la iglesia imperial, verdad? La que predomina, ¿verdad?, en nuestro país. Que va y se pone en un tope para empezar a pedir ¿qué? Limosna. Para poder hacer ¿qué? Su templo, la capilla. No, hermano, sino que la Biblia dice que el pueblo de Dios, cuando lo han inscrito en el libro de la vida del Cordero y quiere que lo inscriban en el libro del Cordero de Dios, tiene que hacer ¿qué? Obras, para que logre heredar el reino de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces note acá la importancia, hermano, que cuando nosotros vengamos y participemos del pan, participemos del vino, le digamos al Señor: yo quiero estar inscrito, no solo en el libro de la vida, sino trascender y que me inscriban en el libro ¿de quién? Del Cordero de Dios. Ah, hermano, qué lindo sería eso, hermano, porque mire, Cristo Jesús ya viene. Amén. Ah, no, ese amén no lo va a sacar ni de la parte del sol. Cristo Jesús ya viene. Amén. Entonces debemos estar preocupados por hacer ¿qué? Obras. ¿Cuántos apuntan a salir a evangelizar aquí a la zona? Ay, pastor, pero hay COVID. Bueno, hay muchas formas de evangelizar. ¿Cómo podríamos evangelizar? Es que usted hace que yo me pare los mensajes, hermano, y no he avanzado. Con carteles, ¿verdad? Así nos ponemos ahí en el tope, y ahí sí, una buena hora. ¿Tienes COVID? Vamos a orar por ti. Pero a la gente le da ¿qué? Mire, yo tengo un equipo de evangelismo en la iglesia. Hermano, ahorita unas hermanas se fueron a Puebla a predicar y les decía yo a los hermanos: bueno, la hermana quiso ir a predicar a su pueblo. Yo no la envié, ella quería ir a su pueblo, pero cuando ya vi el deseo de querer ir a su pueblo, ¿qué tenía que hacer? Enviarla, porque si no la envío, se la va a llevar al río, por no decir el diablo, ¿verdad? Porque la gente quiere predicar, pero no quiere ser ¿qué? Enseñada. El apóstol Pablo dijo: ¿quién irá si no hay quien envíe? Entonces, ¿quién tiene que enviar? Los ministros, los pastores. Pero hay ovejas rebeldes que: yo no le voy a hacer caso al pastor, yo voy a ir porque tengo que predicar a Cristo. Bueno, si ya tienes ganas de ir, ¿por qué no te sujetas? Para que empieces a hacer buenas obras y te inscriban en el libro del Cordero de Dios. Y fíjese lo que son las cosas, porque estoy hablando de las obras, no me estoy saliendo del tema. De repente, uno de los hermanos de la congregación, Dios tocó su corazón y el Señor le habló: tienes que dar una ofrenda para que esos hermanos viajen. Y la hermana me escribió: mire, pastor, que nos están dando una ofrenda para ir al estado de Puebla, porque allá vamos a predicar. Y yo les dije: sí, hermanos, pero que llegue al alfolí, porque si hay una ofrenda que no llegue al alfolí, no sirve absolutamente de nada. Y el alfolí es esto, hermano, el alfolí es esto, que las ofrendas lleguen al alfolí, porque mire, el alfolí es un vientre. ¿Es un vientre qué? Espiritual. Había otro hermano que me dijo: estoy hablando de las obras. Ay, pastor, mire, yo a usted ni le diezmo, ni le ofrendo, porque usted tiene un montón. Mire el carro del año que tiene. Yo se lo doy a los pobres. A usted por eso no le doy nada. Ay, mi hijito, pobre de ti, porque el que siembra con los pobres, no quiere decir que no le tenemos que dar a los pobres. El que siembra sin llegar al alfolí para darle a los pobres no trae ningún beneficio, pero el que siembra para darle a los pobres, cuando llega al alfolí, va a tener mucho ¿qué? Beneficio. Y se quedó el hermano: ay, no me había puesto a pensar en eso. Le digo: por falta de doctrina. Porque ahora hay un montón de maratones donde, hermano, la gente solo lo que busca es ¿qué? Dinero. Y el dinero que tenían que hacer llegar a su congregación lo distribuyen en todos lados, y no se puede hacer la obra de Dios conforme a los pensamientos de Dios, porque a alguien le tocó de manera humanista los pensamientos y no puede obedecer la voluntad de Dios, que tiene que ofrendar y diezmar. ¿Dónde le dan de comer espiritualmente? Hermanos varones, ¿verdad que usted no va a comer a la casa de otra mujer donde no dio el gasto? ¿Cómo se sentiría, hermana? Ahí está la hermana, luego lo digo, lo corro, ¿va?
Es como que si aquí yo le estoy haciendo su arrocito y se va a comer a otro lado. En lo espiritual, así es, hermano. ¿Cómo usted va a dar el gasto en otro lado si ahí no le están dando de comer? ¿Aló? Es que la cosa es tremenda. Solo por estar hablando un cachito de las obras. Porque hay muchas cosas que hablar de las obras, hermano. Los fariseos llegaron y le dijeron al Señor Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor los reprendió y les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿A qué se estaba refiriendo con las obras de Abraham? Abraham levantaba altares. ¿Qué significa levantar altares? ¿Levantaba qué? Congregaciones, para que la gente pudiera ¿qué? Alabar, glorificar, honrar a Dios. Levantaba altares. Si usted no ha entendido qué es levantar un altar, es como este, hermano, donde estamos levantando una ofrenda para Dios, para que haya alimento espiritual, palabra de Dios para usted y para mí, y crezcamos espiritualmente. Yo le digo a los hermanos de la intercesión, no sé si estoy saliendo en las redes sociales o solo me están grabando, pero yo le digo a los hermanos que me ayuden a interceder. Tenemos grupos fuertes. Hermanos, ¿de qué les sirve estar intercediendo si a la hora de los cultos no se reúnen? ¿De qué les sirve estar diciendo: ¡ay, ayúdanos, Señor! Si ya cuando tienen que venir al culto para recibir la palabra, no la reciben. Entonces la oración se volvió hueca y vacía. Hermano, porque entonces, ¿dónde se iba a orar? Al templo. Porque Dios había levantado lugares específicos, pero vino el nuevo pacto y Dios dijo que todo hombre y toda mujer oren en todo ¿qué? Lugar. Pero después de orar, ahora ¿a dónde tienen que llegar? Al templo. Lo que hizo el Señor fue ampliar la dimensión para que hubiera más gente que ¿qué? Que orara, que intercediera, que gemiera. Ahí solo hay otro tema. Cuando el Señor le dijo a los fariseos, a los religiosos: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué otra cosa tiene como hermano, como obra Abraham? La fe. Esa es otra obra. ¿Qué otra obra tenía Abraham? El diezmo. La gente no ha entendido qué es el diezmo, porque la gente cree que diezmo es dinero. Vení por acá, hermano. Ahora vas a salir en televisión. Mire, este es Abraham, en figura, ¿verdad? Saluda al hermano Abraham. Fíjese pues, cuando Dios, póngame atención, cuando Dios le diezmó a Abraham, no le diezmó dinero. Cuando Dios le diezmó a Abraham, en los lomos de él le diezmó. ¿Dónde le diezmó entonces? En la semilla. Porque cuando se habla de los lomos, se está hablando de que él en sus lomos lleva a sus hijos. Ahí está su hija, que acaba de cumplir 15 años. Hermano, le diezmó en los lomos. Entonces, cuando diezmó en sus lomos, ¿qué salió de Abraham? Vida. ¿A quién dio luz Abraham? A Isaac. Oiga esto. Ahora ni modo, también tú vas a salir en televisión. Ella, aunque es mujer, en el nuevo pacto, hombres y mujeres ahora todos entran en la bendición. Ahora ella es Isaac. Pero a Isaac le dijeron que la tenía que poner ¿dónde? En el altar. ¿Por qué entonces los milagros de Dios muchas veces no se dan? Porque cuando viene la Santa Cena y se les presenta el Cordero de Dios, hermano, dice la Biblia que el Señor le dio a Abraham, después de presentarse como Cordero, le dio bendición en los lomos, salió a Isaac, pero como Abraham se le olvidó estar otra vez levantando altares, le hizo una fiesta a Isaac y el Señor dijo: ajá, ahora resulta que amas más a tu hijo que a mí, que yo te lo di. Ahora vamos a ver si me amas. Preséntamelo en el altar. Y le dieron una sacudida a Abraham. Señor, pues si se supone que tú me habías bendecido en los lomos y ahora me estás pidiendo a Abraham, a Isaac, preséntamelo. Entonces Dios te va a pedir en el altar lo que más ¿qué? Lo que más amas.
Entonces no le dio dinero. Le dio una genética para que pudiera dar ¿qué? Todo lo que es de Dios. Y como la gente no entiende a la hora de diezmar y ofrendar, ¿qué es lo que mira? Ay, no. Como estaba haciendo matemáticas el hermano, ¿ah? Ay, no. Si yo gano 10, ¿cómo voy a dar tanto? 1,000 pesos para el pastor es mucho. Entonces no tienen los pensamientos de ¿quién? De Dios. Ya pueden pasar a sus lugares. Porque la gente sigue teniendo sus propios pensamientos. Entonces hay gente que dice que diezma cuando tiene y cuando puede. No puede ser fiel en darle a Dios lo que es de Dios. Ay, Dios mío, y entonces cuando uno empieza a escudriñar la palabra del Señor, solo le voy a dar unos pasajes porque ya el tiempo se me fue. ¿Qué tiempo tengo? 10 minutos. Acompáñame rápido a mirar algunos pasajes acá, hermano, porque ya le hablé de lo que es que lo pongan en el libro de la vida y de lo que es que lo trasladen al libro de ¿quién? Del Cordero. Ahora vamos a ver rápido algunos pasajes, hermano, para que miremos a la luz de la palabra cómo es que se presentó el Cordero con algunos hijos de Dios. Mire esto: Cordero preparado. Génesis capítulo 18, versos 1 al 7. Palabra de Dios para todos. El Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa. A la hora más calurosa del día, levantó los ojos y vio 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos. Se postró en tierra. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, quien se fue rápidamente a prepararlo. Y hermano, este pasaje es tremendo. Mire, y se lo estoy leyendo a usted y no se los leí a los hermanos en la mañana. 3 hombres. Diga conmigo, 3 hombres. 3 hombres. Pero esos 3 hombres no eran comunes. La gente no entiende que aquí se dio una teofanía de Dios. ¿Qué es una teofanía de Dios? Donde 3 hombres en uno se le presentaron en la casa de Abraham. Se le presentó el Padre, se le presentó el Hijo y se le presentó el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. ¿En dónde? ¿En dónde se le presentaron? En su casa. ¿Cuántos quisieran que esta noche se les presentara el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su casa? ¿Cuál fue la obra que corrió a hacer Abraham? Ahora, hermano Gumi, ¿cuánto se tarda uno en hacer que no es lo mismo, ¿verdad? Un puerquito a un cordero? ¿Cuánto te tardas en hacer las carnitas? Dice 4 horas. Vamos a suponer que el cordero lo mismo, o 5 horas. Aquí dice que había un cordero, ¿qué? Preparado. Mire la obra que tuvo que hacer Abraham. Tuvo que tener siervos. Hermano, ahí viene el Padre, ahí viene Cristo Jesús, ahí viene el Espíritu Santo. Si te hacías 4 horas para hacer el cordero, ahora lo vas a tener que hacer en 2 y bien cocido, por favor. Hacer obras. Vamos a suponer que el hermano Raulito dijera: pastor, a usted siempre se le ocurre todo rápido. A usted siempre pide las cosas al momento. Así me dice mucha gente, hermano, cuando le digo, le tocan las ofrendas. ¡Ah! Si no me dijo que me preparara. Pues tienes que estar preparado. Tienes que estar preparada para cuando te toque. Así que aguas, porque en cualquier momento los subo a que me ayuden a compartir, ¿qué? Ofrendas. Ya nadie dijo amén, ¿verdad? Mire la importancia de tener un cordero, ¿qué? Preparado. Ahora póngame atención. El cordero comiendo ¿qué? Cordero. ¿Por qué?
¿Por qué es tan importante que aún el Cordero de Dios estaba comiendo qué? Cordero. Entre paréntesis, ese un día lo vamos a ver. Dice la Biblia que el padre se quedó con Abraham, porque entonces los otros dos se fueron a rescatar a Lot, que se había metido en Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes habían sido los otros dos? Según la figura que le puse. Cristo y el Espíritu Santo, que están operando en este tiempo para sacar a mucha gente de Sodoma y sacar a mucha gente ¿de qué? De Gomorra. ¿Y sabe qué, hermano? Entre las cosas que había de Sodoma y Gomorra no solamente era la fornicación y el adulterio, sino que uno de los pecados más grandes de Sodoma y Gomorra es tener, hermano, abundancia de pan y no compartir. Hace unos días atrás fui al Walmart, hermano, a comprar algunas cosas y la muchacha que despachaba el jamón, bien molesta y enojada, yo pensé que me estaba regañando porque decía, ¡ah! Y ya dije el nombre, Padre Santo, ahí lo editamos, pues ya dije el nombre. Decía, esta tienda, en lugar de que le dé la comida a los pobres, prefiere que se les eche a perder y no la reparten a los necesitados. Hermano, y así nos pasa a muchos, ¿verdad? Tenemos comida en exceso y no la podemos, ¿qué? Repartir. ¿Cuántos tienen la bendición que llega a su casa gente, hermano, y no se había dado cuenta que Dios le había dado una sobreabundancia para poderle repartir a toda esa bola de pelones que vienen con una ¿qué? Necesidad? Entonces, mire, debe de tener usted en su casa cordero ¿qué? Preparado. ¿Qué estamos diciendo entonces de tener cordero preparado? Tener palabra para una persona que necesitada. Ay, no, pastor, háblele usted porque yo no sé hablar. No, usted tiene que tener ¿qué? Cordero preparado para darle a los necesitados. Hay gente que no tiene palabra en su corazón para darle a los necesitados, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegaron de repente ¿qué? A su casa. Entonces procure que sus diezmos y sus ofrendas lleguen al alfolí. Yo le trato de decir a los hermanos evangelistas, no los emocionen diciéndoles que les van a dar una ofrenda. Háblenme a mí para que yo les administre las ofrendas a los hermanos y después no se llene de su corazón de codicia, a que ahora vayan a predicar. ¿Por qué? Por dinero. Sino que tenemos que ir a predicar por amor, tener cordero en nuestra casa para darle un mensaje de salvación a toda la gente aquí alrededor. Ya se me fueron los 10 minutos, hermano, y solo 2 pasajes le di. Y tengo como unos 20 pasajes de la preparación de un cordero. En la mañana a los hermanos le hablé cuando Gedeón, hermano, hace un cordero en caldo. Dice la Biblia que hace un cordero en caldo, pero lo ponía debajo de un árbol que era una encina de idolatría, una encina, hermano, de ídolos. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo, has cometido una transgresión y un pecado, porque el cordero no se ofrece detrás de costumbres idolátricas. Por eso en tu casa hay escasez, por eso en tu casa hay pobreza. Sal de la sombra de ese árbol y pon el cordero en la roca. Y hermano, y puso el cordero en la roca y después el caldo lo vació en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Entonces tenemos que romper un montón de actitudes idolátricos. Perdone, yo no conozco esta situación todavía de la congregación, espero no meterme en líos, pastor, contigo, pero la gente que celebra Navidad es tener un altar que idolátrico, porque el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel dice que mucha gente mete en la casa de Dios un árbol idolátrico, donde los babilónicos, hermano, se sentaban para hacerle culto y ofrecerle a sus hijos. Pero ponían, hermano, esferas de oro y de plata, no como ahora que nosotros las ponemos como de vidrio, ¿verdad? Y las pintamos de color de oro y de plata. Se lo voy a leer y con esto termino a causa de que se me ha terminado el tiempo. Mire qué tremendo el pasaje. Le digo que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Mire lo que dice acá. Jueces capítulo 6, versos 18 al 22. Está hablando de Gedeón. Te ruego que me esperes aquí
y que no te muevas hasta que yo regrese. Está hablándole Gedeón al Señor. Voy a traer mi ofrenda para ponerla enfrente de ti, Señor. Le respondió, el Señor le respondió, esperaré aquí hasta que regreses. Verso 19. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en la olla. Gedeón sacó toda esta comida y se la presentó debajo del árbol idolátrico. Y el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin la levadura encima de la roca, no en el altar idolátrico de tus padres. Si me vas a presentar cordero para que yo te bendiga, deja de tener costumbres babilónicas. Ahora, usted le puede presentar a San Google. San Google es el buscador que hoy utilizan todos los jóvenes. Y usted le escribe ahí, Navidad. Y ese es el concepto incluso humano, fiesta pagana. Así lo dice San Google, fiesta pagana. Solo que, hermano, Roma, Babilonia, los sirios utilizaron esa fiesta para engañar a los cristianos de que era el día en que nació el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los pastores estaban, ¿qué? Pastoreando. Y en Israel, hermano, en Jerusalén, no es fecha para estar pastoreando el 25 de diciembre. Pero ese sería otro tema que un día les voy a dar, hermano. Y mire, a mí cómo me costó trabajo dejar la Navidad. De veras. Mi papá me había comprado un arbolito, un pino bien bonito cuando éramos chiquitos y iba creciendo con nosotros el pino. Y lo adornábamos y le poníamos esferas. Y aparte a mí me traía regalos Santa Claus. Otra fiesta pagana, ¿verdad? ¡Ah, Dios mío! Y entonces cuando nos empezaron a enseñar que esa no era una doctrina de la palabra del Señor, sino que incluso de la corriente de la iglesia imperial que babilonizó la iglesia, como en los días de Daniel, que buscaron babilonizar, hermano, al pueblo de Israel. Cuando usted lee el libro de Daniel, ahí también aparece ese árbol idolátrico, donde la Biblia dice, hermano, que era para cambiarles la mente y el corazón a los jóvenes. Los llevaron al templo de Nabucodonosor, y el que no se postrara delante de la estatua y del árbol, le volaron la cabeza. Pero a mí me costó trabajo porque es algo que se impregna ¿en dónde? En el corazón. Yo iba con mi abuelita materna, hermano, y ahí me veía usted arrollando al niño, y con una mantota lo arrollábamos, hermano, y yo no sabía que eso eran fiestas paganas. No sabía. Y entonces la Biblia dice, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Por eso le dijeron a Gedeón, lleva tu generación, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, siempre me han presentado las ofrendas bajo un árbol babilónico. Cambia esa sombra del árbol babilónico y ahora métete bajo la sombra de la roca. Si usted me encuentra un pasaje en la Biblia que diga que se tiene que celebrar el nacimiento de Jesús, yo lo respeto. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que se tiene que celebrar el nacimiento del Señor. ¿Qué dijo Jesús que teníamos que celebrar? Su muerte y su resurrección. Nunca dijo que se tenía que celebrar ¿qué? Su nacimiento. Por eso Él dijo, cuando hagas esto de traer el pan y el vino, que es Santa Cena, no Pascua, Santa Cena, dijo, me recordarás a mí. Me recordarás a mí. Necesitamos tiempo para que yo le muestre los pasajes. Hermano, entonces yo lloré, pataleé y dije, entonces voy a dejar de ser cristiano. Miren mi forma de pensar, porque si me van a quitar la Navidad que yo tanto amo, no quiero ser cristiano.
Y mi papá me dio en la torre. ¿Sabe qué hizo mi papá con el pino? No, ni siquiera lo cortó. Se lo llevó a otro lado. Yo pataleé todavía más. Y odié a mi padre por una tradición. ¿Cómo se llama mi arbolito santo? ¿Me estoy dando a entender? Cualquier parecido, pura coincidencia. Quiere decir que yo puedo celebrar a Cristo Jesús todos los días. ¿Aló? Yo puedo. ¿Sabe cuál es el verdadero nacimiento que nosotros tenemos que festejar si usted quisiera celebrar el nuevo nacimiento? Cuando Él nació, ¿qué? Y hay mucha gente que no se acuerda cuándo nació Jesucristo en su corazón. Después de su cumpleaños, la fecha más importante debería de ser cuando Jesús nació en su corazón. Yo recibí a Cristo Jesús un 15 de julio en mi corazón. Pero tuve que botar un montón de cultos babilónicos que yo tenía. 14 de febrero es otro de los cultos que celebra la gente porque le celebran a Eros. Y la Biblia no habla del amor Eros. La Biblia habla de 3 amores: el amor Storge, el amor Filos y el amor Ágape. Pero no está escrito en la Biblia el amor Eros, y el mundo predica y se ha comercializado el día del amor y la amistad. ¿Será que tenemos que esperar el día del amor y la amistad para darnos un regalo? No. Ya me metí en líos, perdón pastor si yo me metí en líos, pero mira, el Espíritu Santo lo está poniendo en mi corazón, que lo ministre de una manera que poderosa, porque si queremos conquistar este territorio, tenemos que hacernos, hermano, quitarnos un montón de cosas que babilónicas. Vaya y estudie esa palabra, hermano, donde hacían culto, hermano, muchas veces los hijos de Dios y presentaban sus ofrendas debajo de ese altar idolátrico. ¿Cómo dice su versión? Porque esta versión, hermano, nos habla de un árbol idolátrico, pero díganme otra versión, porque ahí aparece el nombre del árbol. Es un árbol que tiene amargura también. ¿Cómo dice tu versión, pastor? Jueces. Te voy a decir el pasaje. Jueces capítulo 6, del 18 al 22, cuando nos habla, aquí aparece roble, pero no es la palabra roble, porque roble nos está hablando de una fuerza de idolatría. Otra versión que tengan ahí, hermanos, para que me ayuden. Árboles frondosos. Mire, yo les estaba contando a los hermanos en la mañana que ahora que operaron a mi mamá, fuera del hospital había árboles frondosos. Y en medio del árbol frondoso había una imagen. Usted ya sabe la imagen que había ahí, ¿verdad? De ídolos. Y entonces la Biblia dice que ellos utilizaban los árboles frondosos para levantar ahí idolatría. Y yo le decía a mi papá y a mis hermanos, miren cómo está este árbol. Este árbol frondoso ya lo utilizaron para que en medio de su fuerza, en medio del poder del árbol, metan un altar, y cuando la gente tiene necesidad de una petición, de un clamor, ¿a dónde cree que van? ¿Usted cree que van a Dios? No, van a pedirle a su ídolo. Y el ídolo les contesta muchas veces para que siga recibiendo ¿qué? Adoración. Por eso yo creo que si nosotros le pedimos al Señor, no está obligado a contestarnos, pero Él por su gracia y su misericordia nos contesta. Ya me pasé de los 10 minutos. ¿Qué nombre tiene? Ayúdenme rápido. ¿Qué dice? ¿Árbol de qué? Nadie. Encina. Esa es otra forma de decir el árbol de encina, que era un árbol amargo. Así como Saúl se puso a la sombra de un tamarisco, así como Elías se puso a la sombra de una higuera que se secó, y dice la Biblia que en algún momento vino un espíritu y le quiso cambiar los pensamientos de la comisión que él tenía como profeta. Aquí sale otro estudio, hermano, tan impresionante, pero no quiero revolverles para que entendamos ahorita que se nos ha presentado el Cordero de Dios. Hágame el favor de voltearse ahí a la par y diga, hoy nos presentaron al Cordero de Dios. Dígase, hoy nos presentaron al Cordero de Dios. La pregunta es, ¿lo vas a recibir? ¿Lo vas a recibir? Para que tengas poder, tengamos poder para que hagamos cosas
diferentes, cosas nuevas, cosas que los demás no pueden ¿qué? Hacer, pero sobre todo para que un día nos inscriban en el libro del Cordero de Dios. Ya estás inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos están inscritos ya en el libro de la vida? Ahora nos tienen que inscribir también en el libro del Cordero de Dios, para no solamente ver, para no solamente entrar, sino para poder ¿qué? Heredar el reino de Dios. Vamos a orar. Fíjense que hoy le voy a pedir al pastor y a la pastora que me ayuden a repartir el pan y el vino. Pensar a los pastores, ¿verdad? De este lugar para repartir el... No se mueva, así no hacemos ahorita tanto lío. Sé que lo más fácil es que pasar, pero como estamos presentando el Cordero, nosotros como pastores le presentamos esta noche al Cordero de Dios. Oiga esto, que quita el pecado del mundo, pero no solamente del mundo, sino también de nosotros como hijos de Dios, para que cuando reciba el vino, hermano, tengamos la oportunidad, la gracia, el favor, la misericordia de que nos inscriba esta noche. Yo sí quiero que esta noche me inscriban en el libro, reprendo, en el nombre de Jesús, en el libro del Cordero de Dios, para que usted después ande caminando ahí en la Nueva Jerusalén. No, si yo un día recibí un mensaje, Señor, ahí estaba un loco pastor que lo invitaron y él nos estaba diciendo cosas que no entendía, pero creí por fe que tenía que ser inscrito en el libro del Cordero de Dios. Amén. Hermanos pastores, ayúdenme a repartir el pan, el vino. Y yo de una vez agarro aquí mi... Gloria a Dios. Acá está el pan. Y el hermano pastor me ayuda con el vino y la hermana con el pan, porque así pesa menos el pan y así ponemos en equilibrio al pastor con las copas, ¿no? Ahí con la charolita pasa, hermano. Y gloria a Dios. Primero damos el pan, porque ese es el orden, ¿verdad? Primero damos el pan y después el vino. Gloria a Dios. Nadie coma ni beba hasta que todos tengamos el pan y el vino en nuestras manos. Mientras yo me voy a echar un traguito aquí dentro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Glorifique el nombre del Señor, hermano. Glorifique su nombre, no se quede callado. Glorifique, empiece a alabar el nombre de nuestro Dios. Eso es, levanta tu voz. Preséntate delante del Rey de Reyes, preséntate delante del Señor de Señores. Padre, hoy venimos poniendo en tus manos el pan, el vino, Señor, que se está impartiendo, Señor, que se está impartiendo para gloria tuya. Gracias, Señor, gracias, porque hoy nos vas a inscribir también en el libro del Cordero. Ayúdanos a hacer obras. Levanta tu voz. Este es el momento donde tú tienes la oportunidad de hablarle al Señor. Dame sabiduría, dile, dame inteligencia para que yo pueda hacer las obras de Cristo Jesús, las obras de Abraham, Señor, por la fe. Levanta tu voz. Dejar la inmoralidad, dejar la injusticia. Eso es, dejar la mentira. Levanta tu voz, levanta tu voz. Señor, quiero comenzar a decir la verdad para que se restaure conforme a tu palabra y no con humanismo. Eso es, eso es. Pon en mi boca palabras para anunciar la salvación. Pon en mi boca Cordero. Cordero, dile, para que pueda anunciarle a mi familia la salvación tan grande que yo he recibido de parte de Cristo Jesús. Vas a comenzar a abrir tu boca para anunciar las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. Hoy que comamos cordero va a traer la unidad de nuestra casa, la unidad de nuestra familia. Por eso es necesario que levantes tu voz y declares qué es lo que quiere que haga Dios en tu casa. Eso es, levanta un momento tu voz. Levanta un momento tu voz para poder alabar
y bendecir el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nos hemos reunido a participar de tu mesa. Nos hemos reunido para participar de tu mesa, Cordero Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender tu corazón. Ayúdanos a entender tus pensamientos, Señor. Ayúdanos a entender las costumbres verdaderas del reino de Dios. Hoy, Señor, hemos presentado el Cordero de Dios a este pueblo que quita el pecado del mundo, pero también hemos presentado al Cordero eterno, al Cordero, Señor, del Apocalipsis, Señor, que tu palabra dice en Apocalipsis 1 que es bendito aquel que lee, que oye, que entiende estas palabras escritas en el rollo del Apocalipsis, y hoy nos acercamos a la ministración, Señor, de tu palabra. Ministra, Señor, nuestros pensamientos, los pensamientos que no son tuyos, desarráigalos de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Los pensamientos del corazón que no sean tuyos, desarráigalos, Señor. Los que nos impiden, Señor, aceptar tu palabra, desarráigalos, Espíritu Santo. Sabemos que hay una obra que estás haciendo esta noche, Señor, en el noveno mes del año de la recuperación, Señor. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando, Señor, nuestras vidas. Gracias te damos. Hemos bendecido el pan, hemos bendecido el vino, para poder, Señor, ser bendecidos sobreabundantemente. Gracias te damos. Levanta el pan. Levanta el pan. De la misma manera, dice la Biblia, que Jesús fue levantado en una cruz. Podemos levantar hoy el pan sabiendo que Jesús murió, resucitó para que nosotros fuéramos perdonados en nuestra iniquidad, en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestras transgresiones. Padre, bendecimos el pan en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, a través del pan que representa tu cuerpo, les presento al Cordero de Dios para que comamos Cordero, así como está escrito en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, Señor, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también está escrito en el libro de Juan capítulo 6 que el pan es verdadera comida. Y hoy estamos, Señor, acercándonos a la ministración del pan que es tu cuerpo. Que esta casa tenga unidad, Señor, en Cristo Jesús. Bendecimos el pan, Señor, como está escrito: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria de mí cuantas veces sea necesario. Con ello anuncias mi muerte y mi resurrección. Hoy bendecimos el pan, Señor, para que nos inscribas en el libro del Cordero de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puedes comer el pan. Dice tu palabra, Señor, que por medio de la sangre del Cordero hay poder. Poder para libertarnos de las costumbres paganas, de las costumbres, Señor, de Babilonia, de las costumbres, Señor, de nuestros ancestros que no te agradaban. Hoy nos acercamos, Señor, a la copa de bendición, para que nos des poder de vencer, Señor, en el nombre de Jesús, toda transgresión de las costumbres, Señor, que no te agradan. Danos ese poder, danos, Señor, esa convicción, danos el discernimiento para poder entenderlos, pero también para que seamos prosperados, Señor, y salgamos de la pobreza, de la escasez espiritual, de la pobreza y de la escasez aún material y económica, así como hiciste con Gedeón, que le ayudaste a vencer los enemigos que se levantaban contra él. En el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en la roca. Con tus propias palabras, dile al Señor: hoy pongo mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Hoy pongo mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús, para que, Señor, también me aceptes como un sacrificio delante de ti. Tomad, bebed, esta es mi sangre,
que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí, cuantas veces sea necesario. Bendecimos esta copa en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede beber el vino. Padre, te damos gracias porque nos dejas participar de esta ordenanza tan maravillosa que es la mesa del Señor. Te rogamos, te pedimos, te suplicamos, Cordero de Dios, que hoy que hemos comido cordero, que hoy que hemos participado de la Santa Cena, comemos cordero, Señor, para ser preparados para tu venida. Anhelamos, Señor, ser arrebatados en tu venida secreta. Te ruego y te suplico que venga el poder del Espíritu Santo para creer las promesas que tú nos has dado en este tiempo final. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, como está escrito en tu palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Padre, bendigo también este pueblo, conforme ordenaste a Moisés, diciendo que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Así bendeciréis a los hijos de Israel. Y hoy los bendecimos bajo la palabra de Números capítulo 6, Señor, también, para que venga esta doble porción. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.